se integra por el Poder Ejecutivo Federal, o sea, a nivel federal, el Poder Estatal y los municipios. En lo que hace al tema de la Administración Pública Federal, el tema específico de Administración Tributaria, esta se ubica dentro del Poder Ejecutivo. Nuestra Constitución política define al Poder Ejecutivo que éste se ejercerá a través de la administración centralizada y paraestatal. La forma de organización administrativa se indica de manera más precisa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿sí?, en la cual se describe que el Poder Ejecutivo Federal, para cumplir con sus funciones, se auxiliará en secretarías de Estado, Consejería Jurídica y departamentos administrativos. Es dentro de esta Ley Orgánica de la Administración Pública donde se contempla la creación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaría a la cual pertenece el sistema de administración tributaria en México. El Servicio de Administración Tributaria en México fue creado como un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Hacienda jerárquicamente y está adscrito al Poder Ejecutivo Federal de México. Previo a pasar al análisis, pasar al análisis de lo que es la ley en sí del Servicio de Administración Tributaria, quisiera comentarles brevemente que la creación de esta ley, que entró en vigor a partir de 1997 y cuyo proyecto fue presentado por el Ejecutivo Federal en 1995, prevé que se otorguen al Servicio de Administración Tributaria una serie de características relativas a la autonomía, como son en la parte de presupuesto, en la parte de gestión administrativa, así como en la parte técnica. El Poder Judicial, la Corte en México, que es el Poder Judicial Supremo, al analizar esta disposición, consideró que si bien estas tres características relativas a la autonomía son propias de órganos independientes al Poder Ejecutivo, estas no eran suficientes para tener a este órgano administrativo en una categoría administrativa distinta. Por lo tanto, su función sigue estando jerárquicamente, depende de una Secretaría de Estado y todas sus decisiones son tomadas en coordinación a esta forma de organización. En México, la administración tributaria ha sido igual de interesante seguramente que en Brasil. A través de los años, a partir del siglo XIX, con la expedición de las primeras leyes de renta, se empieza a organizar la administración tributaria y los servicios aduanales. Y es hasta el año de 1995, como antes lo comentaba, que el titular del Ejecutivo envía al Congreso de la Unión la iniciativa a través de la cual se crea el sistema de administración tributaria como un órgano de administración fiscal en materia federal, órgano que entre sus principales atribuciones, como son las relativas a la administración tributaria, tiene a su vez las de modernizar la administración tributaria, simplificar los trámites administrativos y mejorar la relación con los contribuyentes. Por su parte, en la Secretaría de Hacienda continúan vigentes las tareas relativas a la definición de la política fiscal y económica. La ley del Servicio de Administración Tributaria, de manera general, les comento, se integra por 6 títulos que se refieren a su naturaleza, al objeto, las atribuciones, la forma de organización, los órganos de gobierno que la componen, un título especial del Servicio Fiscal de Carrera, así como un título de disposiciones generales que tienen que ver con la creación de comités a través de los cuales la autoridad fiscal interactúa con los sectores productivos y con los contribuyentes. Un título más en el cual se impone la obligación a este órgano fiscal
de rendir permanentemente informes tanto al Poder Ejecutivo como a las cámaras del Congreso de la Unión. Y por último, en un título sexto se habla de la responsabilidad que tiene este órgano administrativo ante los particulares. Perdón. Entrando en materia, ¿no? De manera general, me permito comentarles que la ley prevé la creación de un órgano desconcentrado, como decíamos, con injerencia a nivel federal, especializado en la administración, recaudación y determinación de créditos fiscales relativos a impuestos y contribuciones federales, con excepción de las relativas a las aportaciones de seguridad social. Igualmente tiene bajo su responsabilidad el emitir disposiciones administrativas reglamentarias que son complementarias a las normas tributarias y que tienen como finalidad apoyar la interpretación y el alcance de estas disposiciones. Igualmente le corresponde dirigir los servicios aduanales y de inspección y de participar en las negociaciones de los tratados internacionales en materia fiscal y aduanera. Este órgano administrativo federal tiene una presencia en toda la República Mexicana. La República Mexicana, les comento, se integra por 32 estados, son 32 entidades federativas. En cada una de estas 32 entidades, el Servicio de Administración Tributaria tiene presencia a través de las diferentes unidades administrativas que lo integran, especializadas, que más adelante les comentaré. En adición a esto, también debo comentarles que en México se cuenta con una ley de coordinación fiscal, que es la norma a través del cual la Federación se apoya en los estados para recaudar determinadas contribuciones respecto de ciertos segmentos de contribuyentes. En el título segundo, referente a la organización del Servicio de Administración Tributaria, se contempla un órgano de gobierno integrado por la Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno es el órgano superior del Servicio de Administración Tributaria. Lo preside el secretario de Hacienda, quien a su vez designa 3 consejeros dentro de los mismos empleados superiores del sector hacendario y 3 consejeros independientes que son designados por el presidente de la República. Estos 3 consejeros independientes, la Ley de Coordinación Fiscal nos indica que preferentemente deben ser seleccionados dentro de aquellos funcionarios que participan en las reuniones de coordinación fiscal, que tienen una amplia experiencia en la materia y sobre todo que tengan la capacidad para realizar aportaciones de mejora a la administración tributaria en México. Dentro de las facultades generales de este órgano de gobierno se encuentran las de aprobar los diferentes informes y actividades que realizan las unidades administrativas del SAT, así como aprobarle sus anteproyectos de presupuestos, de reformas al reglamento interno y de su estructura orgánica básica. Igualmente revisa y aprueba lo que más adelante veremos como el programa anual de mejora continua, que es una herramienta que se utiliza actualmente para evaluar la evolución de la actividad tributaria en México. Adicionalmente, a la Junta de Gobierno corresponde presidir al Servicio de Administración Tributaria a una figura denominada jefe del SAT. La persona en la que recae este nombramiento es designada por el presidente de la República y debe ser ratificado por la Cámara de Senadores o la Comisión de Permanente en su caso. La ley del SAT, para ser titular de este órgano, señala entre sus requisitos ser ciudadano mexicano, tener conocimientos y experiencia en materia fiscal y aduanera, no haber sido inhabilitado o preso por algún delito doloso y no estar desarrollando una actividad que implique un conflicto de intereses con la designación de que está siendo objeto. Se indica asimismo como una causa de remoción del jefe del Servicio de Administración Tributaria a sugerencia del secretario de Hacienda ante el presidente
el hecho de que no cumpla con los acuerdos de la Junta de Gobierno, presente información falsa o inclusive presente algún problema físico. Dentro de las atribuciones que se otorgan al titular de este órgano desconcentrado están las de administrarlo y representarlo legalmente, coordinar sus actividades, expedir las disposiciones administrativas, rendir informes a la Junta de Gobierno y participar, como antes señalábamos, en las negociaciones de tratados internacionales. Como tercer punto, como tercera estructura de dirección del Servicio de Administración Tributaria, se ubican las administraciones generales. Actualmente el Servicio de Administración Tributaria se integra por 10 administraciones generales que atienden aspectos específicos de la administración tributaria, como son aduanas, servicios al contribuyente, auditoría fiscal, grandes contribuyentes, jurídica, recaudación, recursos y servicios, evaluación, comunicaciones y tecnologías de la información y planeación. Cabe comentar que en el caso de aduanas, en la República Mexicana se cuenta con 49 aduanas, por lo que corresponde a las áreas de servicios al contribuyente, auditoría fiscal y recaudación. Estas tienen presencia en 66 administraciones locales distribuidas en toda la República, a través de las cuales se brindan los servicios tanto de comprobación fiscal, recaudación, determinación y embargo. Las áreas jurídicas le corresponde la parte de la defensa del interés fiscal en México. La Administración General de Grandes Contribuyentes tiene a su cargo la atención de los contribuyentes que se ubican en este sector en función de su nivel de ingresos, los que forman parte del sistema financiero mexicano, así como aquellas entidades de la Administración Pública Federal, como podrían ser o como lo son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las demás áreas brindan funciones de apoyo a la administración tributaria. Dentro de estas cabe destacar la participación que últimamente ha tenido el área de comunicaciones y tecnologías, ya que a partir del año de 2003 el gobierno mexicano entró en una etapa en la parte tributaria de implementación de herramientas tecnológicas con la finalidad de facilitar y mejorar la administración tributaria mexicana. El título tercero, escuchaba hace un momento a la ponente que me antecedió la importancia de contar con un cuerpo especializado de funcionarios fiscales. En la ley mexicana se prevé un capítulo específico denominado del Servicio Fiscal de Carrera, que tiene como finalidad identificar a aquellos servidores públicos que tienen un desempeño destacable para ponerlos en un proceso de capacitación y desarrollo continuo y garantizar que estos permanezcan en la institución. La ley prevé que las formas de ingreso al servicio de administración tributaria se logran como funcionario fiscal de carrera, funcionario de libre designación o empleados de base, temas que más adelante comentaremos. El servicio fiscal de carrera en México tiene 5 ejes principales que, como antes lo mencionábamos, van enfocados a identificar los perfiles de los funcionarios fiscales, su antigüedad en la institución, la integridad que muestran en el desempeño de sus funciones, situaciones que les permiten ingresar a capacitación especializada, así como considerarlos en promociones dentro de la misma promociones en cuanto a crecimiento profesional y por tanto de salario dentro de la Administración Tributaria Federal. En el título cuarto, la ley contempla que el Servicio de Administración Tributaria deberá tener una permanente interacción y vinculación con la sociedad y con los sectores productivos a efecto de mantenerlos informados en relación a todas las actividades que realiza, así como de orientarlos y asesorarlos en el caso de emisión de nuevas disposiciones. Actualmente, las áreas principalmente encargadas de emitir la normatividad administrativa tienen
constante permanencia con colegios y asociaciones de abogados, de contadores, economistas y financieros que coadyuvan en este tipo de actividades. El título quinto, como anteriormente les mencionaba, representa un título especial, ya que en este se contemplan las diferentes actividades que debe realizar la Administración Tributaria Mexicana y que será objeto de evaluación por parte del Congreso, por las cámaras tanto de senadores como diputados mexicanas. Dentro de estas obligaciones de información, de proporcionar información, de someterse a un sistema de evaluación y de cumplir con tareas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, conviene destacar el programa anual de mejora continua, el cual establece entre los factores a evaluar en la administración tributaria el combate a la evasión y elusión fiscal, el aumento a la recaudación, combate a la corrupción, disminución en los costos de recaudación, aumento en la recaudación por auditorías, aumento estimado en el registro del padrón de contribuyentes federal, mejora en la atención y tiempos de respuesta a los contribuyentes, simplificación administrativa y reducción de costos, indicadores que miden tanto la eficacia en la defensa del interés jurídico ante los tribunales, así como el desarrollo y productividad de los que integramos la administración tributaria. Asimismo, establece que deben de realizarse acciones encaminadas a promover los diversos servicios que presta la administración tributaria y sobre todo esto debe realizarse a través de herramientas tecnológicas. Como capítulo sexto, la ley establece que será responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria pagar a los particulares los daños o perjuicios que les cause con motivo de su acción irregular, derivada esta de una causa grave. La ley nos señala como causa grave el hecho de que las resoluciones que dicte la autoridad fiscal no se apeguen a los criterios de legalidad que deben ser similares acá en Brasil, que tienen que ver con fundar y motivar la norma que autoriza a ese servidor público a emitir determinada resolución, a observar jurisprudencia emitida por la Corte Mexicana en materia de legalidad principalmente. En 2009 este título se adicionó con una nueva disposición en la cual se establecen excluyentes de responsabilidad para aquellas unidades administrativas encargadas de resolver las peticiones que presentan los particulares, así como de resolver los recursos administrativos. Estas excluyentes se vinculan directamente con el hecho de que sean emitidas dentro de su marco de atribuciones y sobre todo que den atención directa a los planteamientos que realizan los contribuyentes. Esta materia también conviene mencionar que en México existe una ley federal de derechos, de la defensa de los derechos de los contribuyentes, en la cual se enlistan una diversidad de acciones que la autoridad debe realizar cuando inicia una interacción con un particular, ya sea con motivo del inicio de un acto de fiscalización, de embargo, de solicitudes de información. Esta es la ley del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Me permitiría comentarles de manera general algunos de los principales avances que a la fecha se tienen en estos 13 años de existencia del Servicio de Administración Tributaria. Les comento, por ejemplo, que el padrón de contribuyentes al día de hoy se integra por casi 32 millones de personas. Para lograr esta tarea, debo decirles que en 2003 el padrón de contribuyentes era de 9 millones de personas. Sin embargo, para llegar a esta cifra, la Administración Tributaria Federal, en conjunto con las administraciones tributarias de los estados, se dieron a la tarea de celebrar convenios de participación para regularizar a los contribuyentes, lo cual ha permitido este incremento en el registro de contribuyentes. También debo comentarles
que con la implementación de las herramientas tecnológicas que han empezado a funcionar a partir de 2007, se ha logrado que de 61 millones de declaraciones que anteriormente se presentaban en papel o ante las ventanillas, hoy el 76% de estas se presentan vía internet. De la misma forma, se tiene un aumento considerable en la recaudación, ya que al inicio, 1997, la recaudación mexicana era alrededor de los 300,000 millones de pesos. En el ejercicio de 2009, la cifra que se obtuvo por recaudación fue superior a los 1,100 millones de pesos. Asimismo, recientemente, como una medida de control, se ha implementado el sistema de firma electrónica avanzada, que obliga a todos los particulares a obtenerla ante la autoridad fiscal y realizarla en diferentes trámites en la misma administración pública, lo cual le permite a la autoridad tener una mayor vigilancia sobre las actividades de los contribuyentes. Asimismo, a partir de 2011, entra en operación la factura electrónica para aquellos contribuyentes con ingresos superiores a 4 millones de pesos, medida que se irá implementando de forma gradual. Creo que me agoté el tiempo, pero bueno, es a grandes rasgos lo que tenemos en la Administración Tributaria Mexicana. Agradezco su atención, la invitación nuevamente y quedo atento a cualquier comentario. Gracias. Eu acho que ele leu meu pensamento. O tempo acabou sem eu ter nem feito sinal. Mas vamos chamar, e aí eu vou, Dr. João Cano Garcia, que é diretor do Departamento de Inspeção Financeira e Tributária da Agência Estatal de Administração Tributária da Espanha. Dr. Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer especialmente a la organización, a FENAFISCO y a todos los sindicatos de Sindafisco de todos los estados aquí presentes su invitación amabilísima a participar en su reunión. Lo cierto es que les felicito por esta gran capacidad de convocatoria que ustedes han demostrado reuniendo a tanta gente en esta actividad. Creo que ustedes son una organización realmente muy potente y lo cierto es que como auditor fiscal que soy, yo soy inspector de Hacienda como ustedes, me siento entre colegas y realmente debo decirles que estos momentos pues me siento como si estuviera en casa. Lo que realmente voy a exponerles son algunos aspectos relacionados con el tema que es el objeto de su congreso, en buena medida a sugerencia de ustedes mismos. Yo pedí que me indicaran aquellos aspectos que eran o que podrían ser más interesantes para el colectivo profesional y así he intentado desarrollarlos, ¿no? Ello no quiere decir que si les aburro sea culpa de los demás, será seguramente culpa mía, pero las materias que he intentado tocar son realmente estas, ¿no? Les quería... Bueno, vamos a intentarlo por todos los medios, ¿no? Bueno, bien. Les quería hablar entonces en primer lugar, de la organización de la Administración Tributaria Española, con especial referencia a los servicios de auditoría, de inspección, que decimos nosotros. En segundo lugar, al papel de los funcionarios de la Administración Tributaria y a la carrera administrativa. En tercer lugar, a la planificación de nuestras actuaciones. Y en último lugar, a la imagen corporativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para entender mejor todo esto, y hablando de organización, y de entrada ya les advierto de que como mi presentación es muy larga, en algún momento algunas de las diapositivas las iré avanzando rápidamente. En cualquier caso, ustedes la tendrán y podrán consultarla con más calma. Como les decía, para entender mejor nuestra situación, debo explicarles que en España la Administración Tributaria se sitúa en 3 niveles competenciales o gubernativos distintos, al igual que lo que sucede en el Brasil o lo que puede suceder quizá en la República de México. Tenemos un nivel que nosotros llamamos estatal, de la Administración General del Estado, ustedes se llamarían federal. Tenemos un segundo nivel autonómico, que es el que ustedes llamarían seguramente estatal o estatual, y tenemos un tercer nivel local, que sería el equivalente al suyo distrital.
Tiene un gran parecido, como ustedes ven, nuestro Estado con un Estado federal. A pesar de que no nos denominamos un Estado federal, el sistema es muy parecido. ¿Cómo se regula el régimen de la administración tributaria en cada uno de esos niveles de gobierno en España? De una forma muy complicada. Ayer me estuvieron contando cómo reparten ustedes también sus tributos y me pareció que en todas partes nos complicamos mucho la vida. Pero lo cierto es que en España, efectivamente, la regulación es relativamente compleja. Básicamente, cabe decir que el sistema tributario estatal es el sistema tributario principal, que la regulación de ese sistema corresponde al Estado. Y después, el sistema autonómico y local tiene un ámbito regulatorio más restringido, tiene una menor capacidad de regulación. En cuanto a la gestión del sistema tributario, veremos que la administración estatal, es decir, federal según su terminología, gestiona la mayor parte del sistema tributario, todo el sistema tributario estatal y aduanero. Mientras que en el ámbito autonómico, que sería el equivalente al suyo estatual, se gestionan únicamente los impuestos propios, que son muy pequeñitos, y alguno de los cedidos. Pero el ámbito de gestión que hay en las autonomías y en las entidades locales es un ámbito de gestión relativamente pequeño en relación con el ámbito de gestión federal. Esa sí que es una diferencia con respecto a su sistema, es una diferencia apreciable. Lo que sucede es que las conclusiones de lo que yo les vaya a explicar creo que son también extendibles, mutatis mutandis, a lo que ustedes tienen. Finalmente, en cuanto al sistema de apropiación de los recursos públicos, el Estado apropia los suyos, pero de los tributos propios, como algunos están parcialmente cedidos, cede una parte de dinero a las comunidades autónomas. Yo sé que también en el sistema brasileño existe una cierta capacidad de compartir tributos en algunos casos. Entonces, lo que debo decirles es que en este contexto, donde, como ustedes ven, la Administración federal, la Administración del Estado español, es la que tiene mayores competencias en materia tributaria, hay que decir que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Administración Tributaria federal o estatal. Nosotros encarnamos o personificamos esa Administración Tributaria en un ente de derecho público llamado Agencia Tributaria, Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se fundó por el artículo 103 de la Ley 3190 de Presupuestos Generales del Estado, que hizo que la agencia tributaria entrara en funcionamiento en 1992. Es un ente público que dispone de personalidad jurídica propia y tiene plena capacidad jurídica, pública y privada, aunque se encuadra técnicamente en el organigrama del Ministerio de Hacienda. Atención, señalo aquí en la presentación, algunas comunidades autónomas, algunos estados, han creado sus propias agencias también como entes autónomos, porque les ha gustado el modelo. Bueno, esto es un poco de literatura, se lo voy a resumir un poquito. Lo que quiero decir con todo esto es que la agencia tributaria es el órgano encargado de la gestión de la totalidad del sistema tributario estatal y del sistema aduanero, que debe desarrollar sus actuaciones con los principios de generalidad y eficacia. Es decir, no solamente se da un régimen jurídico inespecífico, sino que se somete a nuestra actuación a unos principios de eficacia que minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales para el cumplimiento de los tributos, que minimice en la medida de lo posible lo que ustedes llaman obligaciones accesorias. Además, corresponde a la Administración Tributaria, a la Agencia Tributaria, la colaboración con las instituciones comunitarias, con las administraciones tributarias de los países de la Unión y también con otras administraciones tributarias nacionales o extranjeras, a cuyos efectos, por ejemplo, con la Administración brasileña, se habla ahora de hacer un convenio de asistencia mutua, de intercambio de información, con la Receita en este caso. Especialmente nos corresponde también una función última de auxilio judicial a los juzgados y a los prosecutores públicos para el enjuiciamiento de los delitos en los que puedan necesitar nuestra ayuda. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema en que un ente de derecho público autónomo asume la mayor parte de competencias en la gestión del sistema tributario. Pero este ente autónomo que asume todas esas competencias, ¿qué particularidades tiene? ¿Por qué se caracteriza? Mire, aquí les digo que la agencia se somete en las cuestiones relativas a los procedimientos tributarios a toda la normativa de derecho público que los regula, así como en lo que se refiere a la contratación del personal, que es funcionario, que es personal público.
y que para la contratación administrativa, aunque puede contratar con arreglo a las normas de derecho privado, lo normal es que se someta también al derecho de la contratación de las administraciones públicas. A la vista de todo eso, ustedes preguntarán, ¿y qué se gana realmente constituyendo un ente público autónomo si luego resulta que a la hora de la verdad la mayor parte de cosas las va a hacer con arreglo al derecho administrativo normal? Bueno, la parte buena es que ganamos mucho en capacidad de autoorganización, en autonomía para nuestra propia organización. La agencia tiene, como les digo aquí, un modelo organizativo propio que ha ido perfilando a lo largo de los años y que caracteriza su actuación por unos principios básicos de cultura administrativa propia. Se ha ido generando una cierta cultura de la gestión pública que nos caracteriza de alguna manera, que como digo aquí también es lógicamente mejorable, porque todo lo es, pero que es trasladable, creemos, en buena medida, a cualquier otra organización administrativa tributaria de similares características. ¿En qué nos basamos? ¿Qué principios desarrollamos? Bueno, pues existe una clara distinción, meridianamente clara distinción, entre los dos aspectos de nuestra actuación consistentes en la asistencia a los contribuyentes, facilitar el cumplimiento, por una parte, a aquellos que quieren cumplir, claro, y por otra parte, lucha decidida contra el fraude. Es decir, por una parte tratamos de una manera, o queremos tratar de una manera, a aquellos que quieren cumplir, y queremos tratar de otra manera, por cierto, muy distinta, a aquellos que no desean hacerlo. En segundo lugar, nuestra actuación está sistemáticamente planificada, con un sistema completo de objetivos e indicadores y un cuadro de mandos bastante complejo. Determinada composición de la retribución de los funcionarios, especialmente de los de más alto nivel, va determinada en función de los resultados obtenidos. Es una cantidad que normalmente no es muy significativa, pero que lo es lo suficiente como para que constituya un incentivo. Nuestra organización tiene un carácter apolítico. Es cierto que su presidente es el secretario de Estado de Hacienda y es un cargo que normalmente es un cargo político, pero también es cierto que el presidente no se inmiscuye en la gestión ordinaria. Los cargos de la agencia, incluso el propio director, son técnicos. Y a pesar de que pueden haber cambios, porque hay una habitual renovación de cargos a nivel directivo por el mero paso del tiempo, no existe ningún signo político. En cualquier momento, los que están llamados a la dirección de los cargos de la agencia tributaria no se distinguen de ninguna manera por tener ningún signo político, ni tampoco existe una politización en el asociacionismo de los colectivos de la hacienda pública, que se rigen también en su asociacionismo, como ustedes, por criterios puramente profesionales o corporativos. Finalmente, la contratación de personas